8:19 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Estamos listos en el estudio para conversar con el internacionalista Ricardo Smith Nieves sobre todo lo que debemos saber en el caso de Donald Trump. Ricardo, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Qué tal, Marjorie? Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un placer poder conocer tu análisis. El día de hoy es un hecho histórico en la historia, valga la redundancia, de los Estados Unidos, un hecho sin precedentes. El expresidente Donald Trump se va a presentar ante la Corte de Nueva York, pero quisiera que explicaras para la audiencia en qué consiste esta lectura de cargos penales. Sí, pues básicamente una lectura de cargos penales ocurre una vez que un gran jurado, como opera en Estados Unidos, compuesto por más de 15 miembros, decide que hay suficientes evidencias, suficientes elementos para poder imputar un cargo a una persona, ¿no? Para poderle llevar frente a un juez y pues que el juez pueda dirimir si esta persona es culpable o no. Entonces, esta lectura de cargos no es lo mismo a una declaración de culpabilidad, al contrario, es el inicio oficial de un procedimiento de corte penal, de corte criminal, y hay que recordar que es a nivel de el fiscal de distrito de Manhattan, no es por ahora un cargo federal, no es una investigación de corte federal, tampoco es estatal, es local. Y también está relacionado principalmente con una serie de pagos que supuestamente se le hicieron por parte del abogado oficial de la organización Trump, de Michael Cohen, a una mujer que supuestamente tenía una relación extramarital con Donald Trump y que por lo tanto lo habría hecho quedar mal durante la campaña de pues 2016. ¿Cuál es el delito específicamente en este caso de Stormy Daniels? Mira, en este caso no tenemos todavía el delito específico porque tenemos que esperar a que precisamente se le lea esta lectura de cargos para saber explícitamente de qué lo están acusando en este proceso. Lo que podemos intuir es que se trata de un uso indebido de gastos de campaña, sobre todo durante una campaña presidencial. Al parecer, estos pagos que se hicieron a Stormy Daniels se hicieron a través de la organización Trump, a través del abogado oficial y además no se declararon como tal, al parecer se declararon como un gasto legal cualquiera. Entonces, todavía hay que esperar un poco para entender de qué va este cargo, ¿no? Pero realmente es relacionado con los pagos indebidos a esta mujer, Stormy Daniels. De todas las investigaciones o todos los presuntos cargos que se le siguen a Trump, ¿cuáles consideras tú que serían como los más importantes? Bueno, recordemos que tiene muchísimos. Tiene primero en el orden federal, tiene una investigación por todo lo que ocurrió en la toma del Capitolio durante el año 2021. También tiene el tema de estos intentos por sabotear las elecciones en el estado de Georgia. También tiene esta investigación. Y bueno, además de esto, también hay una investigación muy seria de fraude fiscal que involucra a la organización Trump, que involucra a su familia, y esta precisamente también está en el estado de Nueva York. Esta sí involucra a la fiscal del estado de Nueva York, y esta podría ser también bastante grave porque afectaría a toda la organización de Donald Trump, y además involucra algo serio, que es el hecho de que por años se hicieron estrategias legales para evitar que pagaran impuestos los miembros de la organización de Donald Trump. En caso de resultar culpable, ¿de qué manera lo pudiese perjudicar desde el punto de vista político? ¿Estaría inhabilitado Donald Trump para ejercer cargos públicos o no lo establece la ley? Bueno, tenemos todavía que esperar a ver cuáles van a ser estos cargos que le van a imputar y además también ver si pues legalmente se podría todavía contender a las elecciones. Para muchas de las personas cercanas a él, incluido él, pues tener cargos no le impediría correr en las elecciones. Para él esto no sería un impedimento ni para su círculo cercano, al contrario, me parece que los republicanos, el equipo de Trump, están preparados para utilizar estos cargos en su favor.
e incluso construir una narrativa alrededor de los cargos, argumentando que hay una cacería de brujas, argumentando que el gobierno federal, que también una coalición de actores demócratas, porque recordemos que Alvin Bragg, fiscal de distrito que trae el caso de Stormy Daniels, pues también fue electo como un miembro del Partido Demócrata. Entonces, pues hay elementos que sin duda puede aprovechar el equipo de Donald Trump para argumentar que se trata de algo partidista. No es algo descabellado y me parece que lo podrían usar de manera muy efectiva. Si uno lee las encuestas, hay una mayoría de estadounidenses que sí piensa que de hecho esto es algo político, aunque también existe una mayoría de estadounidenses, si uno cuenta a todos las partes del espectro político, que están a favor de que a Donald Trump se le procese si es que es culpable de estos cargos, ¿no? Pero bueno, también hay que recordar que él es el candidato, al menos precandidato republicano, que tiene mayor popularidad, tiene más de 20 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es Ron DeSantis. Así que a mí me cuesta mucho trabajo creer que van a ceder a esta popularidad, esta posible candidatura tan fácilmente. En tu experiencia como internacionalista y analista político, quisiera que ahondáramos un poco más en este tema. Veía el día de hoy un titular que decía: senador republicano afirma que la imputación casi le asegura a Trump ser el candidato republicano. Él expresaba en esta rueda de prensa o en esta información que dio a los medios que no había otro elemento que permitiera unir más al partido con respecto a una posición que lo que estaba pasando con Trump, que lo victimizaba ante estos hechos. ¿Qué piensas tú? Sí, es muy posible que esto sea verdad, sobre todo de cara al hecho de que hasta el momento Donald Trump, durante todos los ataques que se han tenido, han sido momentos políticamente poderosos para él. Y también es cierto que dentro del Partido Republicano hay una especie de tensión entre el trumpismo, que al parecer tiene en estos momentos el control, sobre las fuerzas tradicionales republicanas, ¿no? Sobre todo encarnadas en figuras como Mitch McConnell, que controla el Senado, Ron DeSantis, que es visto también como un republicano que apela a una base tradicional del partido y no quizá a toda esta base nueva, como se le conoce a Make America Great Again o MAGA, ¿no? Que es, digamos, el sector trumpista por excelencia. Sin embargo, todos estos opositores de Trump, al parecer, se ven más debilitados cuando la base MAGA explota o cuando la base MAGA comienza a movilizarse por causas definidas, como es todos los ataques contra Donald Trump. El año pasado vimos, por ejemplo, durante estos saqueos o este cateo que hubo, más bien cateo, esta investigación a la casa de Donald Trump en Mar-a-Lago, a la residencia, pues hubo una gran respuesta. Muchos de los actores republicanos tuvieron que salir a condenar el hecho, no sé si por convicción propia o más bien por conveniencia política, tuvieron que posicionarse, todo el partido se posicionó y parecía aglomerarse en torno a Donald Trump sobre este caso de los documentos clasificados desaparecidos. Y bueno, también sabemos que es una base bastante capaz de movilizarse, esta base de MAGA, incluso de recurrir a la violencia, y creo que incluso muchos republicanos tradicionales temen perder el favor, temen perder una buena postura frente a estas personas. Ricardo, por cierto, el juez en estas últimas horas prohibió las cámaras durante la lectura de cargos. Decía que estaba consciente del interés mediático que existía sobre este caso, pero no autorizó. ¿Qué significa esto y qué otros antecedentes han existido con respecto a algunos cargos? ¿Cuál ha sido el más grave hasta ahora en el caso de un presidente o expresidente de los Estados Unidos? Bueno, hay bastantes cargos, sobre todo a presidentes que siguen en funciones. Pues recordemos que uno de los casos anteriores a Donald Trump, el cual fue procesado por juicio político 2 veces, pues había sido los cargos contra Bill Clinton, ¿no? Por todo el affair de Mónica Lewinsky. Me parece que esto fue bastante perjudicial para Bill Clinton, pero aún así lo pudo manejar, pudo pues salir inerme, no prosperó el juicio político.
Y bueno, me parece que al menos para un expresidente que sea procesado por cargos penales, esto sí no tiene un equiparable en la historia, ¿no? Para América Latina es algo que no nos parece tan sorprendente, es algo que sí ha sucedido antes. Incluso también tenemos antecedentes de presidentes que han contendido por una candidatura presidencial, incluso pues habiendo estado en la cárcel, como es el caso de Lula da Silva, que hasta se fortaleció por todo esto, esta narrativa de la persecución. Y bueno, a mí me parece que sin duda para la historia democrática de Estados Unidos es difícil, porque por un lado hay personas que creen que el hecho de que se permitan estos cargos significa que hay cacerías de brujas políticas y que el poder político puede controlar eh, al poder de los jueces, que puede controlar el poder judicial. Y por otro lado, hay quienes afirman que si uno no persiguiera a Donald Trump cuando hay suficientes evidencias, la justicia estadounidense más bien estaría cediendo frente al poder político. Hábleme un poco acerca de la defensa de Donald Trump. Veía el testimonio de una de sus abogadas que aseguraba que el presidente estaba de buen ánimo, que habían ya planeado cuál iba a ser la estrategia para el día de hoy, que se iba a declarar no culpable. Y bueno, Trump había anunciado que iba a dar unas declaraciones desde Mar-a-Lago, aquí en Florida. Sí, ya están programadas sus declaraciones para el día de hoy en Mar-a-Lago. Me parece que sí, que se va a declarar no culpable y además creo que va a aprovechar el hecho de que este es un cargo menor, ¿no? Digo, incluso el argumento legal todavía, si uno escucha lo que todos los medios están reportando en Estados Unidos sobre los cargos posiblemente imputados, realmente no se entiende la seriedad del asunto, si tiene que ver más bien con un tema de ley de campañas, algo mucho más moral. No sabemos todavía a qué se refiera, eh, pero creo que esto va a ser una de las salidas que utilizará Donald Trump. Y también otra de las salidas que va a utilizar son argucias legales para decir que el abogado que estaba realizando estos pagos, a él no se le estaba pagando directamente por la organización Trump, entonces no era un empleado formal, sino que estaba contratado por un esquema mucho más externo y por lo tanto a él no se le aplicaban cierto tipo de reglas. Es una complejidad adicional a los argumentos que se han mostrado hasta el momento y hay que escuchar qué dice la defensa de Donald Trump y es más que la defensa legal, porque todavía eso yo creo que el día de hoy no se va a presentar frente al juez. Eso todavía falta para que presenten los argumentos legales. Más bien hay que escuchar el argumento político de Donald Trump, qué es lo que va a decir y a quiénes va a mencionar. Ya antes ha incluso incluido a George Soros como una figura que posiblemente está financiando estas acciones debido a que financió la campaña del fiscal de distrito de Manhattan. Y bueno, quizá esta narrativa sea efectiva para él. ¿Tú piensas, porque siempre como que la trayectoria del expresidente ha estado relacionada con hechos bastante polémicos, como el caso de la supuesta evasión del pago de impuestos o declaración de impuestos? ¿Tú crees que todo esto que está pasando, que es un hecho sin precedentes, puede afectar realmente la imagen de Donald Trump ante el mundo? Ante el mundo sí, sin duda. Frente a sus electores no creo, porque ya todo el daño que se le pudo haber hecho con los dos juicios políticos después del Capitolio y la investigación del Poder Legislativo al respecto, me parece que eso todavía era más grave. Y me parece que eso sí pudo haber pues sepultado la carrera de Donald Trump, la carrera política. Eh, Acusaciones muy serias, acusaciones que incluso pudieron haber pues dañado la fundación misma de la democracia estadounidense y dejarla vulnerable frente a enemigos externos. Eso me parece que sí era grave y eso me parece que pudo haber llegado de algún modo al votante republicano que todavía tiene una vena nacionalista. No lo hizo y si no lo hizo, creo que en este caso me parece que más bien será un activo para Donald Trump y me parece que más bien podría ser vendido de una manera muy efectiva en un ambiente altamente polarizado
y también en un ambiente en el que no se ve mayor liderazgo republicano por otra parte, ¿no? Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes no ha sido muy efectivo como líder político. Su nombramiento incluso le hizo comenzar con el pie izquierdo. Mitch McConnell en un estado de salud difícil después de su caída. Y bueno, Ron DeSantis es el único que podría llegar a tener cierto liderazgo, pero bueno, Donald Trump está aprovechando todo lo que puede para iniciar bien. ¿Qué hay de cierto en esa realidad? ¿En cuál Esa realidad? rivalidad que existe entre DeSantis y Donald Trump. O sea, ¿es realmente cierta? Bueno, es una rivalidad política como todas las que van a existir, ¿no? Y sobre todo de cara a una elección primaria en la cual los dos quieren una candidatura y los dos yo creo que están preparados para detentar una candidatura, ¿no? Ron DeSantis ha probado que es un político profesional y que está dispuesto también a asumir causas republicanas, pero bueno, a final del día yo creo que también es un político que va a poder calcular con base en cómo se desarrolla la campaña, de qué es lo que le conviene más, si le conviene hacerse a un lado y dejar que alguien más tome la candidatura, reconocer que es el tiempo de Donald Trump, o por el contrario, seguir adelante. Además, Ron DeSantis pues ya afirmó que en caso de que se le encuentre culpable a Trump, pues Florida no está dispuesta a conceder la extradición hacia otro estado, ¿no? Como lo indica la Constitución estatal. Así que incluso podría no cooperar si es que en Manhattan se le encuentra culpable. Es una rivalidad, yo creo que leal todavía de cara al liderazgo de Trump en el Partido Republicano. Ahora, esta propuesta que ha hecho Ron DeSantis en materia de armas aquí en Florida ha sido muy polémica y muy criticada, sobre todo luego de todos los tiroteos que se han presentado en el país y los hechos de violencia que relacionan también a niños. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de políticas? Bueno, es lamentable realmente, entiendo por qué hay una cultura política de Estados Unidos, hay un derecho a portar armas que se considera constitucional. Me parece que debe de haber mucha presión que se haga para que se acaben este tipo de regulaciones. Sin embargo, todos sabemos que también existen intereses que financian campañas en Estados Unidos que están muy cercanos a la política y eso impide cambios notorios. Una de las buenas noticias, creo, es que pues hay muchos jóvenes que están saliendo a las calles a protestar. Yo creo que los jóvenes, las y los jóvenes, van a ser un punto de mucho choque contra Ron DeSantis, no solamente en el tema de armas, sino también en el tema de derechos de la diversidad sexual, identidades sexuales alternativas, derechos trans. También hemos visto que todo este tema, cómo lo ha manejado Ron DeSantis en las universidades, pues es bastante polémico. Al final del día no sé si eso le va a beneficiar o le va a perjudicar, porque al menos Donald Trump es mucho más cauto en cómo toca estos temas, ¿no? Así que, pues vamos a ver, yo creo que es un experimento político también para el futuro del Partido Republicano. ¿En qué causas es bueno posicionarse, en qué causas no? Ricardo, gracias por este análisis que compartes con la audiencia el día de hoy sobre lo que está ocurriendo con este proceso, esta comparecencia del expresidente Donald Trump ante la Corte de Nueva York. Estaremos pendientes de lo que ocurra, de las noticias para nuevos contactos. Feliz día para ti. Gracias, feliz día, un gusto. Era el internacionalista Ricardo Smith Nieves. Por cierto, que la defensa del expresidente Donald Trump decía que estaba apelando, solicitando que no se filtrara esta fotografía del día de hoy. El presidente va a colocar sus huellas dactilares y le van a tomar el expresidente y le van a tomar también la fotografía como a cualquier ciudadano común que pasa por este tipo de comparecencias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más.